Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. De este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir información y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Ya viene el cortejo, ya viene el cortejo, ya se oyen los claros clarines. La espada se anuncia con un claro reflejo, ya viene oro y hierro, el cortejo de los paladines. Y al sol que hoy alumbra las nuevas victorias ganadas, y al héroe que guía a su grupo de jóvenes fieros, al que ama la insignia del suelo materno, al que ha desafiado ceñido el acero y el arma en la mano, los soles del rojo verano, las nieves y el viento del gélido invierno, la noche, la escarcha y el odio y la muerte por ser por la patria inmortal, saludan con voces de bronce las trompas de guerra que tocan la marcha triunfal. Buenas noches, bienvenidos a la transmisión de Radio Pueblo Unido TV. Hoy es 1 de abril del año 2024. Es un gusto para nosotros poder compartir con ustedes estos 30 minutos de programación de Radio Pueblo Unido, la voz oficial de las Fuerzas Unidas de Defensa del Pueblo. El día de hoy queremos también expresar nuestro saludo a los amigos que de manera simultánea están conectados con esta edición en las diferentes plataformas digitales, en Facebook, en YouTube, como en Twitter. Así es que un saludo para todos ustedes esta noche de lunes 1 de abril del 2024. El día de hoy tenemos preparado un programa que tiene que ver con el tema de los derechos humanos.
tema de derechos humanos es un tema fundamental en la vida política nicaragüense, porque es aquí donde está concentrado en estos momentos el actual gobierno de la dictadura de Daniel Ortega, acusado a nivel internacional por crímenes de lesa humanidad, de genocidio, de violar los acuerdos de Ginebra, el derecho internacional humanitario, pero también de otros acuerdos internacionales vinculados a los derechos humanos, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hablamos también del Pacto de San José, hablamos de otros acuerdos que tienen que ver con las personas que han sido secuestradas y que estando en la cárcel han sufrido tratos inhumanos, crueles. Eso está totalmente prohibido ante las leyes internacionales. Y el Estado de Nicaragua ha firmado una serie de convenios, de acuerdos internacionales en la materia, en la protección de los derechos humanos de los nicaragüenses. Sin embargo, esta declaración y los compromisos asumidos por el Estado de Nicaragua, todos sabemos que la ha incumplido. Entonces, hoy vamos a abordar este tema más adelante con el doctor Pablo Cuevas, nuestro invitado de esta noche, como en calidad de director de la Defensoría Nicaragüense de los Derechos Humanos. Con él estaremos abordando este tema que es muy amplio, de mucho interés para los nicaragüenses, cuáles son las perspectivas en esta materia, los escenarios, qué ha pasado con los nicaragüenses que se encuentran encarcelados. Es un tema muy amplio, la verdad que sí. Para los que hemos estado en las filas de la resistencia nicaragüense, es doloroso que hasta el día de hoy tener en cuenta a muchos hermanos de lucha que han sido asesinados y otros encarcelados. Aquí tenemos el caso de Cadejo. Tiene ya más de 20 años de estar preso en las ergástulas de la dictadura. Aquí tenemos a Cadejo y lo acusan, por supuesto, de un delito fabricado, de un acto que no cometió. Lo ligan con crimen organizado, tráfico de armas, etc. Está en máxima seguridad en A300, así como están otros hermanos nicaragüenses que están injustamente presos. Y recuerdo perfectamente bien, cuando estábamos nosotros en la Modelo, que cuando llegaban estos organismos internacionales de derechos humanos, Cruz Roja Internacional y otros, y no se nos permitía conversar con ellos, exponerle nuestra situación de vulnerabilidad, de la vivencia en la cárcel, ¿verdad? Una violación sistemática a nuestros derechos humanos fundamentales, porque no teníamos ni siquiera el servicio de agua potable, la alimentación sucia. Es decir, si comenzamos nosotros a desglosar todo lo que vivimos en la cárcel, en mi caso tuve 5 años, otros estuvieron 1 año, otros han estado 2 años, pero en este caso de Cadejo, que lleva más de 20 años de estar preso, hemos visto también la complicidad de algunos llamados defensores de derechos humanos que desvían la atención cuando se trata de hermanos de la resistencia nicaragüense que están injustamente encarcelados. No le dan los méritos que se merecen, no por haber sido de la resistencia, sino por su condición de ser humano, que han sido llevados en juicios amañados, ¿verdad? Ante los tribunales que no son de justicia, porque la administración de justicia está en manos del partido, como el caso de los hermanos de Ciudad Darío también, como el caso de Leonel Poveda, de Eddie Pineda,
y en fin, todos estos hermanos nicaragüenses que se encuentran en esta condición. Nosotros en unos momentos vamos a contar con la participación del doctor Pablo Cuevas, director de el Centro de la Defensoría Nicaragüense de los Derechos Humanos, que vamos a abordar desde esta tribuna de expresión toda esta temática. Y el tiempo, la verdad, que se nos va a hacer muy corto porque abordar el tema de los derechos humanos es muy importante. Es muy importante cuando tenemos mucho de qué hablar. Bueno, vamos a irnos a un cambio. Y ya regresamos con entrevista con el doctor Pablo Cuevas aquí en Radio Pueblo Unido TV. Y por supuesto no podemos olvidarnos de los que han sido asesinados y que hasta el día de hoy no tenemos ninguna persona encarcelada, ni siquiera como sospechosa, comenzando desde el comandante Enrique Bermúdez y cientos de campesinos, no solamente de la resistencia nicaragüense, sino que de diferentes expresiones organizadas que han sido asesinados por la dictadura militar sandinista. Ya regresamos. Les traigo esta historia en San Marcos hoy, allá en Jinotega, juntito a Yalí. Esta es la historia de un hombre muy hombre que solo pudieron matar a traición. Le llamaban Siriaco, le apodaban el Charro. Con mucha astucia para poder dirigir. Recuerde que era un batallón el que estaba a su cargo. Pero sí fue uno de los mejores hombres que hubo aquí en el norte como jefe de los grupos armados. Otro caso es el de Jaime Navarrete, efectivamente, el de Jaime Enrique Navarrete Blandón. También se encuentra encarcelado injustamente en las ergástolas de la dictadura. Y el caso de este joven, de Enrique Navarrete Blandón, a los familiares no se les ha permitido hacerles visitas, llevarles medicamentos, ponen una serie de trabas. Y entendemos que Jaime, igual que el doctor Manuel Urbina Lara y otros hermanos nicaragüenses que se encuentran en las ergástulas de la dictadura en máxima seguridad, están en condiciones de salud muy delicadas, muy delicadas. Y el gobierno sandinista no permite y regula el ingreso de los medicamentos al centro penitenciario La Modelo y sobre todo al régimen de máxima seguridad. Y nosotros desde acá responsabilizamos a la dictadura bicéfala Ortega Murillo, a los diferentes directores de órganos de seguridad del Estado, como a los responsables del centro penitenciario nacional, especialmente de la 300,
de lo que le pueda suceder a Jaime Navarrete Blandón, al doctor Manuel Urbina Lara, a nuestros 9 hermanos de Ciudad Arillo, a nuestros 4 hermanos de Punta Gorda y a todos los muchachos que están encarcelados. Nosotros como organización, como Fuerzas Unidas de Defensa del Pueblo, tenemos casi 30 miembros de nuestra organización y otros amigos encarcelados. Hay otros amigos encarcelados que no pertenecen a otro tipo de organizaciones, pero por el simple hecho de manifestar su descontento contra la dictadura, han sido objeto de robo porque le han confiscado sus propiedades, han sido acusados de tráfico internacional de droga para justificar esa detención, ese secuestro, les han robado sus propiedades injustamente en un circo mediático, están encarcelados a largos años de prisión y además de eso que su familia recibe el acoso de parte de los funcionarios del sistema penitenciario. Si bien es cierto, son personas que no tienen apellido, son nicaragüenses patriotas valientes que no tienen dinero, no son personas reconocidas como otras, pero nosotros apelamos a la conciencia de todo el pueblo de Nicaragua y sobre todo los verdaderos defensores de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, para que nos ayuden a atender a nuestros hermanos encarcelados. La falta de agua, la falta de sol, y lo digo con propiedad porque nosotros nos mantuvieron 13 meses sin recibir sol en la cárcel La Modelo. 13 meses en el año 2017. Pasamos 13 meses sin recibir sol. Sabemos que esta misma condición tienen los muchachos, no les permiten el sol. Son golpeados cuando salen. No los llevan a atención médica. Cuando los llevan encadenados, porque son supuestamente peligrosos por pensar diferente a la dictadura. Y los medicamentos, como repito, no hay en el sistema penitenciario. Aquí hay dos cosas. Una, porque no existe la voluntad política de parte de la dictadura para que nuestros hermanos encarcelados reciban la atención médica necesaria. Y la otra, porque el gobierno, que supuestamente se muestra como una dictadura fuerte, realmente está débil. Porque antes en la cárcel La Modelo se hacían 22 sacos de arroz, como 22 sacos de frijoles por día en cocinas eléctricas. Y hace un par de años para acá ese presupuesto fue recortado porque el gobierno tiene problemas económicos, serios problemas económicos, tiene la dictadura Ortega Murillo y sus cómplices. Y nuestros hermanos lamentablemente son los más afectados. Entonces eso se redujo de esas 22 quintales de arroz y de frijoles que se hacía por día a la mitad. Se hacen 10, se hacen 11 por día. Entonces usted viste una tacita de café pequeña, de esa tacita de café le tiran así como perro a uno detrás de la celda para que pueda comer. Y no crea que se le dan el arroz y los frijoles limpios, lavados, como puede estar en su casa muy cómodamente a esta hora de la tarde disfrutando su cena. Bendito sea Dios. Ahí no. Ahí va sucio. Con todo lo que usted se puede imaginar. Con todo lo que usted se puede imaginar, va sucio. Y eso es todo. Entonces, los pobres familiares en medio de la crisis económica se la ingenian para llevarle eso, lo que pueden en los barcos, como dicen, el saco de comidita, lo que se pueda llevar a sus familiares, desde una cebolla, cuenta, una bolsita de sal, un cafecito, un pinolillito, un jabón de lavar, una pasta de dientes. A eso apelamos a los nicaragüenses. No le estamos diciendo que nos den a nosotros, no de ninguna manera. Les estamos diciendo que si usted conoce a un privado de libertad, a nuestros hermanos que están injustamente encarcelados, ayude a su familiar, colabórele con el taxi, porque allá afuera en La Modelo, las que están vendiendo, no todas, pero muchas de ellas trabajan con la guardia, facilitando la información, están vinculadas con los efectivos, con los carceleros del sistema penitenciario.
les roban entonces las cosas, porque eso facilita el robo y la permanencia bajo el sol de esas familias, de estas personas, de los familiares, que muchos sufren porque su hijo, su esposo, un familiar está preso ahí. Entonces nosotros apelamos a la conciencia de todos los hermanos nicaragüenses para que nos ayuden de esa manera, para que podamos entonces colaborar con ellos, para que podamos colaborar con ellos de esa manera. Eso es lo que le estamos pidiendo a ustedes en estos momentos. Y aquí está este muchacho Navarrete Blandón, preso. Repito, no permiten que los familiares le lleven comida. No les permiten que los familiares los visiten. O sea, ¿cómo va a sobrevivir? ¿Cómo va a subsistir allá adentro? Nos preguntamos nosotros. Es difícil. Pero, ¿qué son los derechos humanos? Veamos lo que son los derechos humanos, cómo nacen los derechos humanos y cuáles son esos 30 artículos que conforman la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Declaración Universal de Derechos Humanos es un documento que marcó un hito en la historia de los derechos humanos. La declaración fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948. Los artículos que componen esta declaración son 30, a saber: primero, todos hemos nacido libres e iguales. Segundo, no debe haber discriminación. Tercero, todos tenemos derecho a la vida. Cuarto, no debe haber esclavitud. Quinto, no debe haber tortura. Sexto, tenemos derechos sin importar a dónde vayamos. Séptimo, todos somos iguales ante la ley. Octavo, la ley protege los derechos humanos. Noveno, no debe haber ninguna detención injusta. Décimo, todos tenemos derecho a un juicio justo. Undécimo, somos siempre inocentes hasta que se pruebe lo contrario. Duodécimo, tenemos derecho a la intimidad. Décimo tercero, tenemos libertad de ir a donde queramos. Décimo cuarto, tenemos derecho a tener un lugar seguro para vivir. Décimo quinto, tenemos derecho a una nacionalidad. Décimo sexto, tenemos derecho al matrimonio y a formar una familia. Décimo séptimo, tenemos el derecho a tener nuestras propias posesiones. Décimo octavo, tenemos libertad de pensamiento. Décimo noveno, tenemos libertad de expresión. Vigésimo, tenemos el derecho a reunirnos en público. Vigésimo primero, tenemos derecho a la democracia. Vigésimo segundo, tenemos derecho a la seguridad social. Vigésimo tercero, tenemos derecho al trabajo. Vigésimo cuarto, tenemos el derecho al descanso y a la recreación. Vigésimo quinto, tenemos derecho a la comida y al alojamiento. Vigésimo sexto, tenemos derecho a la educación. Vigésimo séptimo, tenemos derecho sobre nuestras creaciones artísticas y culturales. Vigésimo octavo, tenemos derecho a un mundo justo y libre. Vigésimo noveno, todos somos responsables de hacer cumplir los derechos humanos. Trigésimo, nadie puede arrebatarnos los derechos humanos. Esos son los derechos humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿verdad? Emitida en 1948, cuando ya una vez que se constituye las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial. Y cuántos de estos artículos los nicaragüenses hemos padecido en sangre propia. Ya en qué momento estamos en contacto con el doctor Pablo Cuevas. Esperamos contar con él. Tenemos algunos problemas de carácter técnico. Le pedimos las disculpas del caso a ustedes. Entonces, en cualquier momento vamos a tener aquí con nosotros al doctor Pablo Cuevas, director de la Defensoría Nicaragüense de los Derechos Humanos, ¿verdad? Para abordar este tema que es muy, muy complejo, repito. Estamos hablando de los presos, ¿verdad? Como Navarrete, como el doctor Manuel Urbina Lara, que ha tenido problemas. Eso es producto de la golpiza del doctor Manuel Urbina Lara, de la golpiza que recibió mientras estuvo en Guagualí, en Matagalpa, le ha venido afectando. El caso también, eso afectando su salud, diferentes partes del cuerpo que fue torturado. Eddie también, del caso del 19 de julio, tiene graves problemas de salud. Y su familia, sus hijos, ¿qué está pasando con ellos? La de Eddie, la de Leonel Poveda, la de cada uno de los muchachos del 19 de julio que cayeron en el año 2014.
por un delito que no cometieron, a como los hermanos de Punta Gorda. Los hermanos de Punta Gorda es el caso de los militares que fueron asesinados, 4 de ellos, ¿no? 7 de ellos, perdón. Ya tenemos al doctor Cuevas aquí. ¿Cómo está, doctor Cuevas? Muy buenas noches, bienvenidos al programa, a Radio Pueblo Unido. Es un gusto y un placer poder contar con su presencia acá en Radio Pueblo Unido TV. Muy buenas noches. Adelante, doctor, le escuchamos. Buenas noches, gracias, gracias por invitarme. Pues, ¿qué te puedo decir? Me siento muy bien poder comunicarme con tantas personas que le escuchan. Seguro en su gran mayoría son nicaragüenses. Y pues me hace sentir como un poquito en casa, ¿verdad? De donde no puedo regresar, increíblemente. Y bueno, pues estamos aquí a la orden para hablar de todo un poco, ¿verdad? Claro que sí. Muchas gracias, doctor. ¿Qué está haciendo la Defensoría Nicaragüense de los Derechos Humanos? Esto vemos como una iniciativa que a buena hora, como decimos popularmente, ha salido a la palestra pública para atender la demanda de los derechos humanos, valga la redundancia, en un país tan conflictivo, ¿no? Que nos ha llevado la dictadura militar de Daniel Ortega. Y hace unos minutos antes que usted ingresara estábamos hablando de nuestros hermanos encarcelados. Muy buenas noches. Adelante, doctor, le escuchamos. Buenas noches. Mira, pues nosotros, yo tengo muchos años de trabajar el tema de defensa de los derechos humanos. Estamos hablando de casi 40 años, pues desde los 14 años, yo muy joven y motivado por esa llamita de ver, sobre todo en los años 80, cómo se vulneraban los derechos humanos, inicié. Luego, pues, trabajé para una institución de derechos humanos y por situaciones de la vida que no es prudente hablarlos en este momento. Pues, llegué, me tocó venirme al exilio con toda mi familia. Pues, gracias a Dios pude sacarlos a todos. Igual que a todos, me tocó que venirme por tierra y cruzando ríos y de todo un poco, pues secuestros, amenazas, extorsiones, miedo. Pero gracias a Dios logramos cruzarnos el río. Me traje hasta mis nietos, niños, bebés muy pequeños. Y todo por eso, simplemente por hacer algo que debería de enaltecer a un gobernante y respetar a los derechos humanos en nuestro trabajo, y en torno a difundir el tema de los derechos, defender a ciudadanos que se les vulneran derechos y propiciar un ambiente saludable en cuanto al respeto a los derechos humanos. Aquí llegamos ya, pues yo tenía esa espinita de hacer algo en el exilio, porque desde antes de salir, personas que estaban en esta parte del planeta me hablaban de vacíos, de ausencia de organizaciones que procuraran el respeto a los derechos humanos, que estudiaran casos, que se pronunciaran al respecto. Y entonces, pues junto con compatriotas iniciamos este esfuerzo, que aún afortunadamente por la colaboración y la solidaridad de los mismos compatriotas, es un esfuerzo que con muchas dificultades, pero se sigue haciendo. Y nosotros hacemos labores como de entrevistas o tomas de denuncia. Nosotros documentamos situaciones de vulneración a derechos humanos y compartimos esa información con instancias internacionales interesadas en recuperar información para elaborar los respectivos informes de la situación en ese sentido en nuestro país,
colaboramos de alguna manera con los compatriotas para que alcancen algún tipo de legalidad, un mínimo de legalidad aquí a través del cuerpo técnico. Hacemos ciudadanía en cuanto a que procuramos que en la palestra pública no se olvide el tema de Nicaragua. Nosotros hablamos con hermanos periodistas de todo el mundo y de Nicaragua, principalmente en el exilio. Y siempre estamos hablando de la vulneración de derechos. Casualmente, antes que ustedes cortaran, estaba hablando con un periodista internacional sobre la condena abusiva, violatoria de derechos humanos creo que son 12 miembros o pastores de una iglesia evangélica que se llama Puerta de la Montaña, donde se vulneró el debido proceso más no poder, donde a través de la colusión del eje del mal, diría yo, policía, ministerio público y poder judicial, se culminó con una muerte anunciada, que es la sentencia de culpabilidad de estos hermanos evangélicos. Simplemente por hacer lo propio, ¿verdad? Y es difundir la fe, su fe, a lo cual tienen derecho, equivocado o no, es su fe. Y es un derecho constitucional y un derecho humano. Entonces, hacemos mucho de eso, hacemos activismo, hacemos lobby. En este momento estamos encaminados a conmemorar, para recordar y honrar a los fallecidos, a los asesinados en la gloriosa gesta iniciada el 18 y 19 de abril del 2018. Estamos dándole voz de cierta manera a las víctimas a través de publicidad y reitero, pues para que conmemorar el 6º aniversario de la lucha, del inicio de la lucha del pueblo por conquistar su libertad. Y hay que estar más que claro que en este sentido no es todo está dicho. Afortunadamente la llama sigue viva, se desenmascaró totalmente al régimen genocida y criminal de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Y eso tiene consecuencias, doctor. Este desenmascaramiento de la dictadura tiene sus consecuencias. ¿Cuáles podrían ser esas consecuencias para el régimen? Quiero decirte algo, sí. Yo, como te decía, antes del 2018 yo tenía muchos años de trabajar el tema de derechos humanos y me daba mucha tristeza cómo el pueblo nicaragüense vivía como una burbuja. No se percibía la reiterada, sistemática y abusiva acción en vulneración de derechos humanos de la dictadura. Muchos comunicadores no tocaban a profundidad este tema. La población era bastante apática. A mí me daba mucha tristeza este hecho. Sentía a veces como una voz pregonando en el desierto. Recuerdo en febrero del 2017 que fue entrevistado por un periodista de la prensa que quería hablar. Yo creía que temas generales, pero al final quería hablar de mi vida, de mi trabajo, de la lucha, del trabajo que yo hacía. Y entonces, narré las situaciones de deterioro, de creciente deterioro al respeto a los derechos humanos que imperaban en nuestro país. Y me preguntó qué vislumbraba y dije yo, pues deseara estar equivocado, pero creo de que la vulneración a los derechos humanos va a aumentar vertiginosamente. Y creo de que las cosas no van a estar bien, no seguirán bien y van a pasar cosas más feas en Nicaragua. Deseara haber estado equivocado, pero tenía razón. Claro. El régimen se desenmascaró totalmente, asesinó, encarceló, reprimió, torturó brutalmente a miles y miles de nicaragüenses. Y entonces los disociales que gobiernan en Nicaragua quedaron total y completamente al descubierto. Miles y miles de fanáticos, seguidores de ellos, abrieron los ojos. El accionar del pueblo
la brutalidad con que fue reprimido el pueblo hizo que mucha gente que estaba ciega con quién era en realidad el dictador abriera los ojos. Entonces, mira, yo lo veo esto solo como un inicio. La gente a veces, pues, en medio de su desesperación por las terribles situaciones en que se encuentran sometidos, pretende soluciones mágicas, pero eso no existe. Un proceso. Sí, es todo un proceso que implica sacrificio, sangre, y etcétera, etcétera, pues situaciones difíciles. Claro. A veces esto provoca desesperanza, pero solo revisamos la historia y nosotros nos encontramos que el mundo, muchos países, igual que Nicaragua, han vivido situaciones graves, ¿verdad?, de vulneración a derechos, y de que después de un tiempo, de un trabajo consistente, de la unidad de la población en torno a un proyecto lo más cercano a la justicia posible, no hay sistema perfecto. Entonces se logra, cuesta, reitero, es difícil, pero al final se logra, es solo cuestión de tiempo, perseverar, persistir y hacer lo propio. Aquí no estamos hablando de que nos vamos a dedicar solo a señalar, a criticar, a cuestionar. No creo yo que el derecho a señalar debe ganarse. Yo no puedo, que yo quiero un mejor país, pero ¿qué hago por eso? ¿Qué hago? ¿Cuál es mi aporte? Quiero que las cosas se mejoren en Nicaragua, pero ¿qué hago yo como ciudadano? Yo puedo fácilmente... Somos buenos para señalar, para criticar, doctor, pero no participamos y dejamos a otros que los otros hagan. Sí, a nosotros nos reclaman. Sí, demasiadas mucha comodidad. Demasiadas personas, diría yo, esperan que hagan otros lo que todos deberíamos de hacer. ¿Ya? Y demasiado yo escucho, leo a veces personas haciendo señalamientos críticos a dirigentes, a gente que ha pagado un precio muy caro por levantar su voz. Hay gente, y entonces les pregunto, ¿y ustedes qué hacen? ¿Qué han hecho? ¿Qué siguen haciendo? Porque no es suficiente haber hecho. ¿Qué siguen haciendo? ¿Qué sigo haciendo yo, ciudadano? ¿Qué sigo haciendo yo, ciudadano, por tener un mejor país? O solo me dedico a hacerlo más fácil, a criticar, o sea, a quienes están tratando de hacer algo. Eso es lo más fácil, lo más cómodo, lo más sencillo. Incluso leo y veo a personas que critican más a las personas que han pagado un precio por la libertad que a la propia dictadura. Increíble. Yo cuando veo eso increíble. Me llama poderosamente la atención actitudes de esa naturaleza, pues yo lo veo hasta sospechoso. Claro que sí. Yo le digo a mis hijos de que si yo me muriera hoy, muero tranquilo, porque creo de que he hecho lo posible por tratar de dejarles un mejor país. No, hasta este momento no lo he logrado, no lo hemos logrado, pero sí el esfuerzo está y está la llama. Y creo me consta que se logrará el objetivo. Eso es así, eso es así. La historia ya está hecha. O sea, un Hitler creyó que iba a conquistar el mundo y que iba a hacer lo que se le pagara la real gana. El mundo se unió y le dio una lección. Y así diferentes dictadores criminales que han hecho barbarie en el mundo. Y hay otros que aún siguen impunes, o el sistema sigue imperante, pero estoy seguro de que habrá su momento, llegará su momento de que brille la justicia. Me consta que usted ha hecho importantes aportes en materia de derechos humanos, porque le conozco desde los años 80 cuando yo laboré en Radio Corporación, y desde que yo lo conocí a usted y las primeras entrevistas que nos concedió para los noticieros en punto en aquella fecha, en aquel tiempo, siempre lo he conocido a usted como una persona que se ha destacado en defensa y promoción de los derechos humanos. Recuerdo que el caso de aquellas familias que asesinaron en la zona norte del país, que mataron a todos, y ahí está el doctor Cuevas. Otro caso en
en Nueva Guinea estaba el doctor Cueva. Y en fin, en todos los diferentes departamentos en el interior del país estaba el doctor Cueva. Así que me consta, no porque me lo han dicho, sino me consta que usted se ha destacado en esa labor y lo felicitamos, y sabemos que no es nada fácil porque estamos hablando de que usted emigró con su familia, con sus nietos, con todos, y es difícil en estas condiciones en que nosotros vivimos los nicaragüenses, sobre todo las limitaciones económicas, llegar a otro país, abrirse camino, no es fácil. Yo creo que es importante que los nicaragüenses nos aboquemos también a apoyar esta iniciativa de la Defensoría Nicaragüense de los Derechos Humanos por el papel y los valiosos aportes que han estado dando para la democracia y para el respeto, sobre todo, de los derechos humanos de todos los nicaragüenses, doctor. Sí, sí, mira, pues yo no me siento ningún héroe ni nada por el estilo, pues yo agradezco a la población que me ha dado la oportunidad de servirle. No siempre he obtenido los resultados que quería, pues estamos hablando de autoridades abusivas a más no poder, ya que les campea o son campeones de hacer sufrir a la gente. Yo ahorita estaba leyendo los procesos y lo que le están pasando, lo que le están haciendo a esos pastores. Que fíjate de que estaba viendo que no se ha visibilizado mucho la situación de la represión en contra de otros credos, ¿verdad? Es más que claro, es evidente que la Iglesia Católica siempre ha llegado el liderazgo, porque eso es así, el liderazgo en defensa de la fe cristiana en nuestro país. Eso hay que decirlo con nombre y apellido. Mira, la iglesia y sus pastores católicos han pagado un precio grandísimo, increíble. O sea, la verdad que es admirable la disposición al sacrificio de liderazgo de todos sus niveles en la iglesia católica. Pero tampoco es un sincretismo político-religioso, sí, ¿verdad? Un sincretismo político-religioso. Pero eso es más que evidente. Monseñor Rolando es una persona amada por el pueblo y eso no es casualidad. Eso se lo ha ganado pulso a pulso. Pero también creo que es justo mencionar que hay pastores evangélicos que han puesto su granito de arena. Por ejemplo, venía un hermano, un pastor en los 222, alguien que levantó su voz y que ahí está, o sea, exiliado, un hombre ya mayor, que es muy difícil, aquí te cuento, para un hombre mayor subsistir, muy difícil. Perdió su familia, todo, no tiene ni patria, pero él estuvo dispuesto a pagar el precio por servir, por predicar. Para mí eso es predicar el evangelio. Creo yo de que no solo desde el púlpito se predica, sino de que en la calle, dándose cuenta de que la gente sufre y de que hay abusivos, hay gente, hay gobernantes que están en pecado y hay que gritárselo. Amén. Entonces, yo conozco casos de pastores que trataron de salir del país y en el aeropuerto les arrebataron sus pasaportes y están en una condición casi del país o de casa por cárcel. Ahorita acaban de condenar a esto. Y hablar de lavado de dinero es absurdo, o sea, no se puede encasillar ese ilícito, ese tipo penal, es ridículo. Estamos hablando de que lo primero que debe haber en el lavado de dinero es una procedencia ilícita del capital. Y la sede central de esta congregación que se llama Puertas de la Montaña está en Estados Unidos y ellos demostraron hasta la saciedad que todo es lícito. ¿Ve? Pero el régimen no confía en nadie. Creo que hay dos intenciones en esta acción. ¿Cuáles serían esas intenciones, doctor Cueva? Mira, yo supe
de que estas personas movilizaron a miles de nicaragüenses y lo concentraron en una plaza. Y hasta donde yo sé, ¿verdad? No hubo, no hubo una voz oficial que llevara el liderazgo, una voz oficial del gobierno que llevara un liderazgo en esta actividad. ¿Ve? Entonces creo yo que quisieron mantener un poco, un poco con el objetivo y es predicar, ¿verdad? Y eso fue grave porque el gobierno debe estar en todo, las autoridades piensan ellos que deben estar en todo. Y el lugar, el segmento donde ellos no estén, es subversivo, no debe existir. Lo otro es de que ellos manejaban bastante capital y estamos hablando de gente, me refiero a los que gobiernan, que son adictos al latrocinio, al hurto, a apoderarse de lo que no es de ellos, entonces les están robando propiedades, entiendo que dinero, y tratando de multarlos con otro montón de dinero. ¿Ve? Entonces, siendo que autoridades disociales, Daniel Ortega es un disocial, Rosario Murillo es una disocial, entonces utilizan estas habilidades macabras, tenebrosas, para hacerse con un buen capital. Ellos tienen mucho dinero, pero el delincuente así es, nunca es suficiente para él. Entonces, doctor, eso, pues, ahora, pero eso nos da la pauta para los que tienen dudas. Yo conozco a muchos hermanos evangélicos en liderazgo, en pastorado, que han sido cómplices descaradamente de la dictadura. Pues, y ante esto, ¿qué podrán decir? ¿Qué estarán diciendo? ¿Cuál será su actitud? Pues entonces, para los que le quedaba duda, los hermanos evangélicos que tenían una duda, para muestra un botón. Ahí tienen claro. A 12 hermanos condenados, estoy seguro que a senda. En este caso, doctor, pero yo durante tiempo, bueno, 5 años que a mí me secuestraron y estuve preso en la Modelo, conozco muchos casos de hermanos evangélicos, de pastores evangélicos que están presos en la Modelo precisamente por no comulgar con las ideas de este gobierno. A muchos durante esos 5 años que yo estuve. Y permítame, para darle la palabra, vea, aquí tenemos el caso de este muchacho Jaime Navarrete Blandón, hablando de los presos. Sí. Mire, lo han golpeado tanto de que tiene 2 fracturas en el tabique nasal. No puede ni siquiera respirar, lo hace con mucha dificultad por su boca. El caso del doctor Manuel Urbina Lara, que fue también torturado. Y claro, nuestro amigo, muy querido para nosotros, porque la verdad que con Manuel hemos tenido una amistad de hace muchísimos años, de hace muchos años. Pues. Y me duele que Manuel esté preso. Muy valiente, Manuel. El caso también de mis hermanos de Ciudad Darío, porque un mes antes de la detención de ellos le decía, yo estuve en la casa con ellos, con los muchachos en Ciudad Darío, con Leonel Poveda, con el otro muchacho, con todos ellos. Entonces, ¿cómo han sido torturados? El caso de los muchachos de Punta Gorda, los 4 que fueron acusados de la muerte de los 7 policías emboscados en Punta Gorda, Río San Juan. También tienen problemas ellos de salud, problemas de alimentación. Es decir, la vida carcelaria en estos momentos, ¿verdad?, es muy compleja, muy difícil. Nosotros, antes que usted ingresara, estábamos diciéndole a nuestros amigos que están en las 3 plataformas, doctor Cueva, que están en YouTube, en Facebook y Twitter, que nos están siguiendo en estos momentos, que antes eran 22 quintales de frijoles y de arroz que se hacía por día en la Modelo. Hoy se hace la mitad de ellos, se hacen 10, se hacen 11. Imagínense, para una sobrepoblación penal de más de 12,000 personas que se encuentran recluidas en este lugar, que por cierto tiene muchos problemas, porque ahí se hace un terremoto ni quiera Dios. Ahora, en los diferentes centros penales del país, o sea, es desesperante pues la situación de nuestros hermanos reos políticos, inclusive algunos reos acusados supuestamente por actos delincuenciales, pero que en realidad están ahí porque no comparten sus ideas con el gobierno y que no están incluidos en esa lista de reos políticos. Nosotros conocemos a muchos, solo nosotros tenemos a 30 que no están en esa famosa lista, y hay más
Yo le aseguro que hay más de 100 nicaragüenses, cuidado 200, que están ahí como reos, como delincuentes comunes, supuestamente como delitos comunes, pero que en realidad el trasfondo es político y les han robado y los han acusado de tráfico de droga, crimen organizado. En fin, es una situación desesperante pues para los familiares que ni siquiera les permiten dejar la visita, como el caso de Navarrete y de otros más. Sí, fíjate que muy importante el señalamiento que hace, porque yo te decía al inicio de que yo, antes del 2018, yo hacía señalamiento, denuncia pública, siempre, pues, siempre he enfrentado, he sido frontal a la dictadura y ante medio, ante cualquier espacio, yo denunciaba. Me acuerdo, y se te olvidó, creo que manejas mucho en el caso de los detenidos, pero obviamos el caso de Marvin Vargas, el cachorro. A Marvin Vargas, el cachorro, también lo conocí, a varón, Marvin Vargas. Este varón, En la modelo. un varón que con sus cachorros paraba el país. Entonces, lógicamente, le fue molesto para Daniel Ortega y primero lo quiso comprar, no pudo. Y entonces lo sometió por una acusación falsa, que luego, cuando ya iba a salir, le hacen otra acusación falsa. Y el pobre hombre lleva 12 años ahí adentro, pues 14 creo, sí, 14 años. Me acuerdo. Sí. Que un hombre que tiene último, incluso hablan de una situación ya de mental, pues se habla mucho de eso. Y es cierto, doctor. Mencionaba el caso de 4 campesinos de Punta Gorda, entre ellos el delegado de la palabra, don Sotero Reyes. Soterito, sí. Un hombre me decían que don Sotero desde el jueves dejaba de trabajar para estudiar la Biblia y el domingo estaba llevando la palabra, él es delegado de la palabra católica. Yo me acuerdo que estuve en un servicio religioso católico en una iglesia ahí en Punta Gorda y me llamaba la atención todos los hermanos católicos en botas de hule, en banca, todo rústico, pero estaban ahí, don Sotero al frente. Y ese era don Sotero y ahora tiene una condena de 30 años, lleva como 10 años, ya 10 años de estar metido ahí. Sí, porque yo caí preso. Un hombre, vos hablas con él, identificado un hombre comprometido con Dios. Claro que sí. Yo compartimos celda, doctor. Si vos venís y hablas con cada uno de esa gente, te vas a dar cuenta que estamos hablando de gente inocente. Don Eddie Gutiérrez, Jairo, del caso 19 de julio, gente que fue torturada brutalmente, pues. Y esta gente que fue torturada brutalmente, esta gente, ¿por qué se hicieron esos procesos? Porque Ciudad Darío era rebelde al sandinismo y hacían marchas, protestas a cada momento. Entonces, macabra. Yo estoy convencido que ese atentado, porque hay testigos, incluso una vicealcaldesa de un pueblo, creo que de Ocotal, de Nueva Segovia, por ahí, habló de que las ametralladoras que le dispararon a esa caravana el 19 de julio eran ametralladoras que de patitas y que se disparaban solas. Esas son ametralladoras electrónicas que solo el ejército sandinista las poseía. Entonces ese fue un atentado del mismo sandinismo para tener una excusa para descabezar la protesta que era constante y perenne en Ciudad Darío. Desde que metieron preso y hicieron esa barbaridad, se terminaron las protestas en Ciudad Darío. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que esa es la barbarie, por eso es, y yo recuerdo durante el proceso, todos estos casos que te estoy mencionando fueron mis casos. Por ejemplo, en el caso de un Sotero me
me metí 2 días, un día 14 horas en mula para llegar a la casa de don Sotero. Y en el caso de Marvin, muchas diligencias. En el caso del 19 de julio, fueron riesgos increíbles y me dio mucho pesar. Yo seguí porque era mi caso del caso del 19 de julio. Y hubieron torturas crueles y brutales que uno de los agredidos, una de las personas fue agredido sexualmente como parte de la tortura y se lo dijo ahí al juez. Y entonces eso significa que el juez dice que el juez y la fiscalía son garantes del respeto a los derechos humanos de los indiciados, y siendo que los indiciados ahí confesaron torturas brutales ahí en audiencia, el Ministerio Público ahí del caso 19 de julio debió haber instruido un acto investigativo porque la tortura está proscrita en nuestro país. Nicaragua hay una ley contra la tortura y Nicaragua ha suscrito protocolos especiales en contra de la tortura en nuestro país. La fiscalía no ahí dándose eso, no instruyó actos investigativos, el juez mucho menos, ¿verdad? Y entonces nosotros vemos abusos que nosotros en su momento, hace 10, 12 años, denunciamos con sus nombres y apellidos, con la energía requerida. Pues. Y así sucesivamente, claro que sí. Pues comparto plenamente tu aseveración de que hay un montón de gente en las cárceles de Nicaragua que están presas siendo inocentes por delitos comunes. Consecuencia que hay una carencia total de institucionalidad. La policía no es profesional, los investigadores son mediocres, y lo voy a decir, nada de mediocres, que no hacen su trabajo de la manera profesional y llevan a proceso a gente inocente. El Ministerio Público, otra gran cantidad de serviles que solo les interesa el dinero, diría yo. Así es. Y no son objetivos, sino que el Ministerio Público, son casos dirigidos, doctor, porque hemos visto de que por el periodo del Ministerio Público está obligado a ser objetivo, dice la ley que rige el Ministerio Público. Y ya no digamos el Poder Judicial, ¿verdad? Un árbitro imparcial que propicia, procura que los procesos sean llevados de manera ecuánime, ¿verdad? Y que procura el respeto a los derechos humanos y que al final emite sentencia con el sano juicio y la sana lógica. Pero todo eso son preceptos utópicos en nuestro país. Claro que sí. Ya en la recta final y agradecerle una vez más la gentileza de acompañarnos en la tribuna de Radio Pueblo Unido TV y nuestros seguidores que a través de la cuenta de Facebook, de YouTube y de Twitter nos están siguiendo. Agradecer sus reportes de sintonía a todos dentro de Centroamérica, los Estados Unidos y Europa que estamos recibiendo en estos momentos, doctor. En esta recta final, ya para despedirnos, no puedo dejar de hablar del caso de Vicente Blandón Cantarero, mejor conocido como Cadejo en las filas de la Resistencia, una gran cantidad de miembros de la Resistencia nicaragüense. Yo me encontré en la Modelo y no sabíamos dónde estábamos y resulta de que estaban ahí por diferentes delitos que no cometieron y por venganza política están presos en las diferentes ergástulas de la dictadura. Nos duele esa situación porque vemos la parcialidad de algunos supuestos representantes de los derechos humanos y vemos también el trabajo sucio del Estado y otros órganos de inteligencia al servicio de la dictadura militar. ¿Qué va a pasar al final de todo esto? Porque el pueblo de Nicaragua reclama justicia. Se siguen violaciones a los derechos humanos en la profundidad del territorio, sobre todo en las montañas. Ya ha quitado la careta con ustedes, como el caso también de la familia del Carlos Mar, el caso de la familia también que fue asesinada de las agüitas de los niños y de tantos casos más que nosotros veníamos dando a conocer, pero como usted dice, nos sentíamos llenos de impotencia de que
denunciábamos y el pueblo de Nicaragua no reaccionaba hasta que en el año 2018 y nos alegra que ya se despertó el pueblo, se está comenzando a quitar las vendas, pero aún sigue encadenado a esa política de opresión comunista que tiene nuestro país. Podemos decir a los familiares de los reos políticos y a los hermanos nicaragüenses que están luchando por la libertad de nuestro país, al exilio pinolero que está ahorita en las diferentes plataformas de Radio Pueblo Unido, dándole seguimiento a esta entrevista que nos está dando el doctor Pablo Cuevas, director de la Defensoría Nicaragüense de los Derechos Humanos. Le escuchamos. Mira, creo yo de que cuando se dé el restablecimiento de la democracia en nuestro país, deben formarse comisiones y creo de que debemos liderar las organizaciones de derechos humanos, que hemos hecho un verdadero trabajo en nuestro país, ¿verdad? Porque también hay simulaciones. Entonces creo, ¿por qué? Porque debemos de partir de una situación real, cruda, diría yo, que en Nicaragua desde hace muchos años hay carencia de institucionalidad, que la policía en los 90 fue permeada por agentes de la seguridad del Estado. Y entonces que muchos contra o de resistencia fueron asesinados desde 1990 y la policía y demás instancias no hicieron nada, fueron cómplices de esto, que muchos procesos en contra de, sobre todo, personas que habían pertenecido a la resistencia, fueron evacuados partiendo de orientaciones partidarias, ¿ya? Porque no podemos obviar que el gobierno de doña Violeta fue un gobierno totalmente débil, en donde Daniel Ortega ejercía mucho poder y muchas de las cosas que se hacían eran en base a conveniencia del sandinismo. Entonces, partiendo de esa y de que en realidad, de que en realidad nunca ha habido una policía totalmente profesional en los 16 años de gobierno de incipiente democracia. No se pudo lograr la profesionalización de la policía. Siempre hubieron elementos que aún respondían al fanatismo, ¿verdad? Y a la línea partidaria, y te reitero, muchos de los jefes policiales venían de la seguridad del Estado y todos sabemos que una oficina de la seguridad del Estado nunca son miembros, siempre son miembros. Y si no, veamos el caso del asesinato de Carlos Guamú, que fue asesinado por Carlos, se me escapa el nombre, el apellido. Y este tipo, recuerdo yo a Lenín Serna diciendo de que este compañero sí fue de las filas de la seguridad del Estado, un compañero muy disciplinado, prácticamente confesó que el tipo seguridad del Estado, que el tipo actuó en base a una directriz, consecuencia de que era un tipo disciplinado, ¿verdad? Entonces, cosas de esa naturaleza. Hay que hacer un análisis, hay que partir, estas comisiones deben de partir de esas realidades para ir a hacer justicia en las cárceles de Nicaragua. Yo recuerdo que cuando todavía teníamos la posibilidad de hacer un poco de incidencia y entraba a las cárceles, yo me encontraba con casos donde había muchos indicios de que había habido una fabricación de la prueba, ¿verdad? Lamentablemente teníamos limitaciones, su servidor no podía profundizar en los casos, ¿ve? Pero sí, la carencia institucional y profesionalismo de las autoridades, sobre todo las policiales, provocaban que gente inocente llegara a las cárceles. Era muy triste para mí. Recuerdo una vez una entrevista de la prensa un domingo, donde yo en el 2013 más o menos hablé sobre las barbaridades que estaban pasando en las cárceles, las vulneraciones de derechos humanos, y recuerdo que hubieron decenas de comentarios, ¿verdad? Ahí, y todos eran en mi contra, pues me llamaban defensor de abusadores, etcétera, etcétera, etcétera.
Y esto me Entiendo. permite llevar a una conclusión. Y que recuerdo los primeros detenidos en las protestas del 18 y 19 de abril de 2018, como una gran cantidad de gente que andaba en las protestas cívicas fue llevada a la Modelo y los ingresaron con presos comunes, casi Es desnudos, correcto. golpeados y todo. Y los presos comunes se privaron de su alimento, del agua, de cobija, de camisa y se las dieron a los presos políticos. Y consecuencia de eso, fueron reprimidos brutalmente los presos comunes, fueron reprimidos brutalmente, bestialmente, diría yo, por las autoridades del sistema penitenciario, por haberle dado agua, alimento, cobija, Es cierto. ropa. Ya, entonces, nos preguntamos, en realidad, ¿quién es el delincuente? ¿Quién es el insano mentalmente? ¿Quién es el insano mentalmente? Nos preguntamos. Entonces, cosas como esta creo que vale la pena meditarlas y llevarlas a la reflexión para consecuente a estas realidades, actuar en nuestro país. Hay mucha injusticia. Yo Claro. hubo momentos que, consecuencia de mi trabajo, me daba cuenta de que cada día ciudadanos privados de libertad, por lo menos 3 eran inocentes. ¿Ve? Y esto es porque en nuestro país, te reitero, pues las instituciones nunca fueron totalmente profesionales y objetivas. Siempre estaba la mano abusiva del sandinismo ahí. Bueno, nosotros seguiremos clamando justicia, doctor Cueva, porque no nos podemos quedar de brazos cruzados y Así estamos en es, pie de lucha. No nos vale podemos quedar de brazos cruzados. claro, vale la pena, hay que hacerlo. Y, y es muy triste porque hay tanta gente sufriendo. Entonces hay que seguir. Es cansado, a veces tortuoso, pero nuestro país vale la pena. La gente, Claro sobre que sí. todo la más humilde, vale la pena. Yo quiero agradecerle, doctor Cuevas, la gentileza de habernos acompañado en nuestro programa, a nuestros amigos, al auditorio de Radio Pueblo Unido por estar aquí en esta entrevista que nos ha conseguido el doctor Pablo Cuevas, director de la Defensoría Nicaragüense de los Derechos Humanos. Invitamos a los pinoleros que se sienten afectados a que acudan, a que se aboquen a la Defensoría Nicaragüense de los Derechos Humanos. No sé si usted, doctor Cuevas, va a facilitar un número de contacto para que los nicaragüenses puedan dirigirse a la institución, a perder el miedo, ¿verdad? A que pierdan el miedo. Y aquí tenemos al doctor Cuevas, que ha sido una institución en defensa de los derechos humanos de los nicaragüenses, doctor. Sí, fíjate que está muy fácil. Simplemente la gente puede entrar al Facebook de la Defensoría Nicaragüense de Derechos Humanos. Ahí van a encontrar todo sobre nosotros, números de teléfono, WhatsApp, correos electrónicos. Entren al Facebook de la Defensoría Nicaragüense de Derechos Humanos y ahí está toda la información, ¿no? Y con mucho gusto estamos para servirles, la razón de nuestro existir. Muchas Buenas gracias. noches, muchas bendiciones y gracias, Gerardo, por invitarnos. Estamos a la orden, po. Esperamos volverlo a tener acá con nosotros y con los amigos de Radio Pueblo Unido TV. Muy buenas noches, muchas gracias, doctor. Y a nuestros amigos que nos están siguiendo a través de las diferentes plataformas en Facebook, en Twitter y en YouTube. Muchas gracias por acompañarnos. Desearles a todos muy buenas noches. Mañana nuevamente los invitamos a partir de las 7 de la noche aquí en Radio Pueblo Unido. Muy buenas noches. Dios me lo bendiga a todos. La libertad de Nicaragua es la noticia.